Orando ocurre el cambio presente. Devocionales de Elena G. de White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 18 de febrero. Podemos tener una fe tan genuina como la de Noé. Dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y de inmediato este versículo revela que la justicia de Noé no solo fue una declaración, mis hermanos, sino una vida comprobada delante de Dios. Y si nos dimos cuenta en el versículo, Dios no dijo que Noé era perfecto, sino que era justo en medio de una generación corrupta. La fe genuina, mis hermanos, no se mide por lo que decimos creer, sino cómo respondemos cuando Dios nos habla y nos pide actuar. Noé fue considerado justo porque creyó y obedeció aún, mis hermanos, cuando no entendía completamente lo que vendría. La fe verdadera se demuestra cuando obedecemos sin ver resultados inmediatos. Párrafo 1. A Noé se le ordenó que construyera un arca para salvarse él y su casa. Se dice: porque a ti, Noé, he visto justo delante de mí en esta generación. Y también se dice: Noé caminó con Dios. Noé no se detuvo a preguntar: ¿qué pensarán de mí los habitantes de este mundo si comienzo a construir un barco en tierra seca? Él creyó en lo que Dios le dijo y comenzó a trabajar de acuerdo a la luz y el plan que Dios había dado. Él tuvo que emplear muchos carpinteros que lo ayudaran en esta labor monumental, y hubo muchos de ellos que eran creyentes en ese tiempo. Pero la mayor parte de los habitantes eran incrédulos e hicieron de Noé objeto de burla y escarnio. Ridiculizaron la idea de construir una gran embarcación en tierra seca. Y aquí, mis hermanos, nosotros podemos observar cómo actúa la fe auténtica. Noé no permitió que la opinión pública dirigiera sus decisiones. No preguntó qué pensarán los demás, sino qué había dicho el Señor. Obedecer a Dios implicó para Noé esfuerzo, sacrificio y perseverancia prolongada. La fe que salva es la fe que trabaja de acuerdo con la luz recibida, según el párrafo que leímos. La fe genuina actúa aun cuando es incomprendida. Párrafo 2. La superficie de la tierra era muy semejante a cuando Dios la había creado. Aunque se habían producido algunos cambios, contemplaron los encumbrados árboles y las cosas maravillosas que Dios había creado en la naturaleza y dijeron: es imposible que Dios construyera estas cosas. Lo que veían y percibían habían impresionado a los habitantes del mundo antediluviano, mucho más que el mensaje del cielo. Sin embargo, Noé mantuvo su integridad y fidelidad como un testigo ante aquella generación. Y aquí podemos ver el contraste entre la fe y la apariencia. Los habitantes confiaban en lo que veían y sentían. La estabilidad aparente de la naturaleza los llevó a rechazar la evidencia y la advertencia divina, mis hermanos. Noé, en cambio, confió más en la palabra de Dios que en sus sentidos. La fe auténtica no se apoya en lo visible, sino en la certeza de lo que Dios ha dicho, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque la fe mira más allá de lo que los ojos pueden ver. Párrafo 3. Abel,
Enoc y Noé fueron personajes representativos en su época ante los habitantes del mundo antiguo. Cada uno había sido probado por la ley de Dios. ¿Obedecerían a Dios? ¿Harían lo que el Señor les había ordenado o desobedecerían y cosecharían los resultados? Si Noé hubiera sido como muchos en nuestros días, habría dicho: crean, todo lo que tienen que hacer es creer, y así jamás habría condenado al mundo. Pero Noé tenía esa fe genuina, esa fe que obra. Por medio de su fe y de sus obras dio testimonio a los habitantes del mundo antiguo de que sí creía en Dios. Si hubiera dicho: no puedo construir el arca, pues me considerarán loco si confecciono un arca en tierra seca, no habría tenido ninguna influencia sobre ellos. Sin embargo, Noé creyó en lo que Dios había dicho y lo demostró por sus obras. Este punto nos muestra lo que significa una fe que obra. La fe verdadera, mis hermanos, no es solo una convicción interna, se manifiesta en obediencia. Noé no se limitó a decir que creía, sino que actuó conforme a lo que creía. ¿Cuántos de nosotros hoy en día actuamos cuando el Señor nos da un mandato? ¿Será que confiamos en Él? ¿Será que creemos en Él? ¿Será que le obedecemos? Una fe que no produce obras no impacta a nadie. La obediencia de Noé fue el testimonio que condenó la incredulidad del mundo antiguo. La fe que no actúa pierde su poder. Así que, mis hermanos, cuando el Señor nos da un mandato, nosotros debemos actuar, porque la fe sin obra es muerta. Así que debemos tomar acción y hacer lo que el Señor nos manda hacer. Último párrafo. Los habitantes de ese tiempo lo consideraron loco, se rieron y burlaron de él, pero continuó con su trabajo construyendo el arca según las orientaciones que Dios le había dado. Cuando Noé ofrecía su último mensaje de advertencia a un mundo corrupto, ellos se apartaron y lo ridiculizaron. Habían escuchado las oraciones de Noé que habían ascendido cada día en favor de ellos. Y como en su corazón conmovido les presentó el último mensaje que habían de escuchar. Y aquí vemos, mis hermanos, el costo de una fe firme. Noé fue ridiculizado, rechazado, burlado y un sinnúmero de cosas, pero nunca abandonó su misión. Siguió trabajando y orando por aquellos que lo despreciaban. Así que, mis hermanos, nosotros no debemos de descuidar ni abandonar nuestra misión, la cual es el reino de Dios, que pronto ha de establecerse en esta tierra. La fe genuina persevera aún cuando no es aceptada. Dios honra, mis hermanos, Dios honra a quienes permanecen fieles hasta el final. La fidelidad de hoy en este mensaje que tenemos es la salvación de mañana. Y en el libro inspirado por la sierva del Señor, Patriarcas y Profetas, nos dice: la fe de Noé fue una fe que obró en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Hermanos, la vida de Noé nos enseña que es posible tener una fe genuina aún en medio de incredulidad y burla. Dios sigue buscando hombres y mujeres que crean en su palabra y actúen conforme a ella. Hoy también podemos vivir una fe que obedece, persevera y confía. Y por eso, mis hermanos, los invitamos
a seguir acompañándonos cada mañana para fortalecer nuestra fe y aprender a caminar con Dios, tal como lo hizo Noé. Y con este pensamiento en nuestro corazón, acerquémonos ahora juntos al Señor en oración. Oremos. Señor, concédenos una fe como la de Noé. Ayúdanos a creer en su palabra y a obedecer aún cuando no seamos comprendidos. Fortalece nuestra fidelidad y prepáranos para los tiempos finales, ya que su reino está a punto de establecerse y nosotros queremos ser parte de ese reino, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de nosotros hoy, mañana y siempre. Bendiciones.